Juveniles. Culturas, condiciones, experiencias y problemáticas de las juventudes contemporáneas. Un diálogo con investigadores especialistas. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC. Muy buenas tardes, bienvenidos a Juveniles. Les saluda Isadora Escobedo y en esta tercera temporada vamos a hablar con el maestro Otón Álvarez Moisés en un tema que hemos titulado Embelleciendo la piel, de los tatuadores de la old school al artista tatuador. Pues para abordar este tema hemos de decir que el tatuaje es una señal visual de transformación del cuerpo, pero también del cuerpo social, en la medida en que se estigmatiza o acepta. Es una práctica que evoca los más antiguos recuerdos de nuestra historia. Para la realización de estas piezas artísticas, los tatuadores se ven inmersos en una diversidad de técnicas y enfoques estéticos. La función del tatuador es una forma discursiva históricamente condicionada que se reproduce sobre la piel. El uso del cuerpo como lienzo conserva los trazos de la historia personal. El tatuaje renace a finales del siglo XIX y a principios del XX, de la mano de artistas como Ed Harley, Lyle Turtle, que desarrollaron nuevas técnicas y estilos alejando el tatuaje de los viejos dibujos sobrecargados para convertirlo en un arte, en toda regla, un body art accesible a todos. Maestro Otón Álvarez Moisés. Otón Álvarez Moisés es licenciado en Artes Plásticas y Visuales, maestro en Sociología, músico desde pequeño y tatuador bajo el nombre Dr. Tinta. El tema del tatuaje se ha concebido de muchas maneras. Hoy se vive una gran transformación social al respecto. Es una nueva forma de trabajo profesional para artistas y es aceptado socialmente, desestigmatizado, en el ambiente laboral y también es una maquinaria y una industria de los insumos que se han desarrollado enormemente. Hay estructuras fundamentales que toca al artista del tatuaje, como el trabajo, el oficio, el estigma, la asepsia, la antisepsia, el dibujo. Sin embargo, también hay procesos en específicos socioafectivos, operaciones que integran la mente, las emociones y las actitudes, el cuerpo, la creatividad, la intención, la experiencia, se configuran mediante acontecimientos en la vida de cada persona. El tatuaje moderno en México surge en los 80 como una expresión contracultural. En la población de las periferias se practicó el autotatuaje. En la década de los 90 se inauguran los primeros estudios profesionalizados en los primeros 15 años del siglo XXI. Se condensan así una serie de cambios sociales, económicos y culturales que continúan transformando la aceptación social del tatuaje. Para hablarnos sobre cómo se ha transformado el oficio del tatuador, tenemos hoy al maestro Otón Álvarez Moisés. Bienvenido, Otón. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos en esta edición de Juveniles explorando esta investigación que has hecho tú a lo largo pues, de tu posgrado y de tu práctica profesional, donde la aplicas y la estudias. Entonces, pues bueno, para iniciar, para introducir este tema y para quienes no están muy familiarizados, ¿podrías explicarnos qué es el tatuaje y cuáles son las raíces de esta práctica? Claro que sí. Mira, el tatuaje es una inyección de tinta bajo la piel. Esa es digamos, como la parte más general del tatuaje. El uso, la intención, como se menciona, puede ser diverso. Los orígenes los podemos rastrear prácticamente en cualquier cultura antigua. Tenían alguna forma de tatuaje. De las más reconocidas puede ser la tradición oriental, puede ser la tradición, o sea, hablando del tatuaje japonés, el tatuaje maorí también. Aquí en todo el continente americano también teníamos varios tipos de
de ornamento corporal, sobre todo perforaciones, pero también había tatuaje. Una de las momias con el tatuaje más antiguo, de hecho, fue localizada en Perú. Y pues eso sí data de miles de años. La relevancia que tiene actualmente pues ha sido un proceso de devenir histórico en el que, sí, como mencionabas, a finales del siglo XIX, en la entrada de la industria, la modernización, toma como una nueva acepción la idea del tatuaje y se vuelve un arte. Siempre fue algo muy mezclado al lenguaje cultural, al lenguaje de la tradición, al mismo imaginario de cada territorio. Pero justamente a principios de los 1900, con todas las herramientas industriales, Ed Hardy es alguno de los que empiezan a experimentar en utilizar colores, en cómo embellecer más el dibujo sobre la piel y al mismo tiempo en profesionalizarse. Pues entonces también sus insumos, sus tipos de máquinas, un poquito también apoyados con los desarrollos de la época, como las bobinas y el electromagnetismo, hacen unas máquinas automatizadas que pueden hacer como el golpe alimentado por electricidad, ¿no? Que cuando mucho tiempo pues, fue con puntas de hueso o con puntas de espinas de maguey. Entonces, ahí es en donde realmente hay una transformación como para el tatuaje como lo entendemos hoy, ¿no? Viviendo en Occidente hay una línea que sí nos atraviesa, que es la parte romana, ¿no? Mencionaba que prácticamente todas las culturas tienen su tatuaje antiguo, salvo los grecorromanos. Ellos sí lo veían como algo muy negativo dentro de su cultura, y la palabra que está como origen es estigma. En realidad, estigma viene del latín y justamente denota ese tema que es estar marcado en la piel, pero con algo negativo. Pues. Entonces, solo se utilizaba para marcar a criminales, ¿no? A ladrones, adúlteros. O sea, era como un castigo de infamia, diría Foucault, ¿no? Era como una cuestión social negativa en la que era un símbolo visible para todos, ¿no? Es en el único, y por esa cultura grecorromana tan permeada en Occidente, pues todavía tuvimos mucho de eso, ¿no? En otros lugares se fue como modernizando el tatuaje, por ejemplo, en Europa del Norte, de una manera como más acelerada. Entonces, ahí ya podríamos hablar también como de finales del siglo pasado, finales de los 90, que es cuando empieza realmente a haber una popularización y una aceptación del tatuaje, ¿no? Pero en realidad, si pensamos, si queremos entender los orígenes del tatuaje, pues prácticamente está con nosotros desde que nació la humanidad. De los primeros grafos, ¿no? o rastros de escritura humana están en cuevas y en piel humana, ¿no? Entonces, eso que distingue la historia de la antigüedad, que es la escritura, comenzó también en el tatuaje. Comienza entonces primero el dibujo y luego la escritura, tanto en las cuevas como en la piel. Sí, ¿no? O sea, es parte del desarrollo del lenguaje, justamente, y este tipo de grafismos. Los primeros tatuajes que se han encontrado en momias de estos tiempos son en realidad pequeñas líneas, como asteriscos, algunos puntos, triángulos, que de alguna manera pues corresponden al pensamiento mágico de esa época. Sin embargo, tanto en la antigüedad como en la contemporaneidad, el tatuaje no es solamente una decoración sobre la piel, es también un espejo de la sociedad. En ese sentido, ¿cómo es que se refleja lo social en la piel? Sí, precisamente, está tan vinculado a nuestra fisiología el tatuaje como a nuestra espiritualidad, por ponerlo hasta allá, ¿no? O sea, como si hace una marca permanente en nuestra vida. Entonces, como mencionaba, en muchas de las culturas antiguas, pues el lenguaje, o sea, no existía, por ejemplo, ciencia, arte y religión por separado, sino todo era una sola parte de la misma cultura, ¿no? Entonces, el tatuaje, pues, es parte en ese momento de esa expresión cultural integral.
En la actualidad, yo creo que por el mismo también contexto, sí hemos ya llegado a una parte superficial del tatuaje, ¿no? En donde ya se usa casi como un accesorio y como un consumo, que voy a comprarme una camisa que me guste, me voy y me compro un tatuaje también, ¿no? Y hasta lo presumo, porque ese sí lo puedo traer todo el tiempo. Entonces, sí hay, yo creo, ya ahorita un momento en donde se está como alienando un poco el tatuaje en ese sentido, pero al mismo tiempo, pues sí lo menciono como una cuestión como muy personal y que se integra permanente en la vida. Entonces, aunque a veces hay tatuajes como muy impulsivos o como mencionaba esto, muy por la estética de lo bonito, al fondo yo creo que siempre hay un acontecimiento o un interés más que llevó a generarse ese tatuaje, ¿no? Independientemente de que sí hay personas con convicciones fuertes de qué es lo que se tatúan y prácticamente traen la historia de su vida en la piel, y si les preguntas qué significa, pues tienen algo muy profundo que comentar, ¿no? Y es también entonces un reflejo de nuestra sociedad superficial y de nuestra sociedad de consumo, también esta manera de portar los tatuajes en la contemporaneidad. Sí, me fui un poquito como hasta el final. La verdad es que por ahí va un poco también algunas de las tensiones, pero se refleja principalmente también en los consumos culturales, ¿no? En todos los saberes artísticos, en los otros elementos que integran el sentido común de las diversas culturas de la actualidad. Entonces, sí hay un reflejo del tatuaje mexicano y de la identidad mexicana social en el tatuaje, ¿no? Y se busca esos elementos y se desarrollan. El rock, el cine, los libros, el anime, o sea, todos los elementos que de alguna manera contribuyen a tener un imaginario visual se reflejan en el tatuaje, ¿no? Entonces hay un tatuaje genial de Mario Bros, o hay un tatuaje también como el de Marilyn Manson, ¿no? Entonces, mucho de eso también es lo que realmente acaba siendo representado en el tatuaje. ¿Y qué tanto se mantienen las ideas estigmatizantes contra las personas tatuadas? La estigmatización ha disminuido mucho. En México se generó el tatuaje como un movimiento contracultural. Entonces, realmente los primeros que empezaron a tatuarse fue como alrededor de los 70s. Y era como autotatuarse a sí mismos, como insignias que ellos consideraban como tal vez la letra principal de su apellido, ¿no? Pero era mucho hacia las periferias. Entonces, era más bien una cuestión como contestataria. Asimismo, pues por años en los 70s solo se relacionaba al tema de criminales, pues, ¿no? Entonces, incluso por algún rebelde que trajera tatuada un angelito o una rosa de mazapán, pues, que en realidad son totalmente inofensivas y no denotan ningún tipo de violencia, se llevaban una golpiza si el policía los veía con esos tatuajes. Entonces, durante décadas, la verdad, en México sí estuvo muy mal visto y detenida la idea de reproducir tatuaje, a comparación de muchos otros lugares, ¿no? Edgardi, justamente en Estados Unidos, ya era un boom, ya había un tatuaje americano tradicional. O sea, en otros lugares del mundo realmente ha habido como mucho más apertura por la misma cuestión de sus tradiciones. Y de los militares, o sea, en realidad los militares tuvieron que ver mucho con el movimiento del tatuaje, ¿no? El tatuaje viene del tatouage, que es el término francés que acuñan unas personas que en expediciones encuentran en las Islas Polinesias el tatuaje, ¿no? Entonces lo van transportando justamente la marina, los corazones, las anclas, son de los primeros tatuajes que empiezan como a esparcir la idea moderna del tatuaje. Pero en México sí tarda en entrar, pues sí hay también una cuestión religiosa fuerte que lo detiene. Y es más bien hasta principios de los 2000 que la estigmatización del tatuaje en México empieza a perder fuerza. Influye mucho mercadotecnia, ¿no? Uno de los ejemplos que yo suelo poner son los chicles que traían un tatuaje, ¿no? O los Carlos V llegaban a tener un tatuaje de agua, o incluso al principio, en la primera década de los 2000, Barbie trató de sacar una Barbie tatuaje,
¿no? Que en realidad fue baneada y no se permitió hasta el 2011. Entonces, ese tipo de representaciones para un consumo del público abrieron la posibilidad de ver el tatuaje como algo diferente, pues, ¿no? Porque era un tribilín o era un Pato Lucas que salía en algún dulce para un niño, y ese tipo de elementos realmente sí fueron abriendo mucho la posibilidad de ver el tatuaje de otra manera. Por un lado. Por otro lado, la misma profesionalización del tatuaje, ¿no? Los primeros estudios profesionales, en la misma década de principios de los 2000, finales de los 90, necesitaban ya también otro tipo de certificados médicos, de asepsia. Entonces, ofrecían también otro tipo de experiencia al tatuarse, ¿no? Y no era necesariamente en una caseta con una cubeta volteada y medio como a escondidas, ¿no? Ya era algo como más profesional. Y las personas que allá atendían, entre ellos, por ejemplo, Alfredo Mata, que fue el primer tatuador que abrió un estudio profesional aquí en la ciudad de Puebla, era diseñador de profesión. Entonces sus propuestas eran más artísticas que lo que venía significando el tatuaje en los 70s. Como les mencionaba, muchas veces se copiaba el angelito de Miguelito o la rosa del mazapán, o de alguna revista se sacaba alguna imagen y se calcaba. Entonces estaban muy limitados los tatuadores en lo que podían ofrecer. Entonces esta cuestión de volverlo también más artístico, yo creo que eso es también fundamentalmente lo que le está quitando el estigma al tatuaje, ¿no? Porque tan estaba ligado a lo militar y a lo criminal, que solo se pensaban en calavera, o sea, en ver una calavera tatuada, luego relaciona también a este tipo de la peligrosidad, ¿no? Y, de las pandillas. Pero ver un retrato de una mujer con muchas flores de colores difícilmente va a inspirar esa peligrosidad o esa criminalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente ahorita hace que una señora de 60 años que en su momento jamás hubiera pensado en tatuarse, se tatúe, ¿no? O ahorita lo vea en su hija o en su hijo y lo celebre porque lo ve muy colorido, lo ve artístico, ¿no? Sí, es verdad que el tatuaje ha dejado de ser un símbolo marginal para convertirse en un fenómeno cultural ampliamente aceptado, donde incluso podemos hablar de estatus alrededor de la práctica del tatuaje, y que además este estatus ha afectado también al tatuador. Sí. Se ha vuelto también una mercancía, pues, ¿no? O sea, ya circula en el mercado. Y tanto lo ofrezca como un artista, digamos, con formación o un artista con vocación y realmente impregnen en el tatuaje una expresividad como se puede impregnar en una pintura de óleo, pues, a también montar un estudio en una plaza comercial con renombre y reproducir flechitas, corazoncitos, infinitos, nombrecitos, y cobrarlos en una cantidad porque la experiencia sea de lujo, que sí empieza a generar tensiones en los tatuadores, ¿no? Porque ¿cómo es que yo cobro mi león en 5,000 pesos y me tardo 12 horas en 2 sesiones en hacerlo, y ahí cobran el nombrecito en 2,000 pesos, pues, ¿no? Pero la experiencia sea en un rascacielos con una vista panorámica y una mesita de vinos al lado? O sea, esta experiencia es lo que también difiere mucho de cada propuesta del tatuador, ¿no? Yo eso es lo que también considero. Al final es muy interesante rastrear el arte, a los artistas, a su reproducción. Yo me enfoqué mucho en la misma mirada del tatuador, en cómo él ha ido observando el desarrollo del tatuaje en la historia. Y la verdad es que pues cada uno es una historia muy subjetiva, pues entonces, como estamos hablando de expresiones, sí tiende a cada camino ser muy diferente, pues, ¿no? Yo la verdad también considero que el arte es eso, en diversidad, entonces pues se vale cualquier aproximación, ¿no? Pero pues evidentemente sí hay algunas cuestiones que generan como discrepancia. La habilidad del dibujo es algo muy valorado en los tatuadores, cuando alguien puede directamente sobre la piel tomar un lápiz y dibujar un Quetzalcóatl, ¿no? Cuando hay muchas herramientas también digitales, impresoras, calcas,
que pueden facilitar a alguien reproducirlo, ¿no? Pero no necesariamente los saberes artísticos profundos estén presentes. Ese tipo de cuestiones son como lo que tensiona, sobre todo, como lo dice el título, a la old school con los nuevos artistas, ¿no? Ahí sí hay varios pasos generacionales en medio, pero si lo viéramos como al extremo contemporáneo, a cómo surgieron los primeros, hay muchas tensiones de cómo enfoca cada quien su propio trabajo, ¿no? Cómo lo enfoca, cómo lo ofrece y también el resultado, cómo lo da, ¿no? Ahorita mucho está enfocado en hacer algo muy pulido y muy bonito. Antes, por ejemplo, era más como la experiencia de ser rudo y de soportar el dolor, pues. Entonces no se fijaban mucho si había quedado medio chueco o no, sino más bien el efecto de estar tatuado y quién te había tatuado, ¿no? Eso sigue presente, pues, porque todavía tenemos tatuadores de old school trabajando que tienen a sus mismos clientes que los buscan por esa experiencia de tatuaje y todavía utilizan máquinas diferentes de esas que te mencionaba, de magnetismo y con bobina, que en verdad duelen más que las máquinas nuevas, ¿no? Entonces, pues hay tatuadores que no entendemos por qué quieren hacer ese tipo de experiencia doler más si ya pueden usar otras, ¿no? Pero al mismo tiempo hay tatuadores que ven muy mal a los nuevos tatuadores que usan anestesias y eliminan el dolor, ¿no? Entonces son cuestiones muy particulares del tatuaje, o sea, el dolor siempre va a estar ahí presente, pero sí, cada quien lo puede enfocar diferente y las generaciones, evidentemente, y tenemos diferentes herramientas para trabajarlo distinto. Estamos platicando con el maestro Otón Álvarez Moisés sobre tatuaje, sobre las implicaciones del tatuaje, cómo ha ido evolucionando de ser un dibujo sobre la piel para convertirse en una práctica artística compleja. Otón, te voy a pedir que nos hagas una sugerencia musical. Claro que sí, mira, yo considero que algo interesante para el tatuaje es el rock. La banda, los Red Hot Chili Peppers, fueron uno de los primeros que justamente representaban ese tipo de consumo ellos salían con el torso descubierto y con tatuajes hechos, entonces pues mucha de mi generación fue influida por eso de también quiero de alguna manera expresarme así. Entonces una canción de esta banda me parece adecuada. Estamos de regreso en Juveniles para continuar con la reflexión sobre las juventudes contemporáneas. Continuamos en Juveniles platicando con el maestro Otón Álvarez Moisés sobre el tatuaje y sus implicaciones más allá del dibujo. Los tatuadores contemporáneos combinan sin duda técnicas tradicionales con nuevas tendencias estéticas, exploran composición, hemos hablado del color, de la simbología, de la narrativa visual, incluso de la memoria, la agencia personal. Esta sofisticación que ya conlleva el propio tatuaje, la higiene, por ejemplo, la asepsia, transforma el cuerpo en un lienzo donde pues la habilidad del artista, del tatuador, es también una cosa muy importante, ¿no? En ese sentido, ¿cómo es que el artista puede transitar de tatuador a artista, de artista a tatuador, y cómo se le sitúa en un estatus diferente que al que reproduce imágenes? Sí, este es justamente un buen debate del arte contemporáneo en general, también sobre la figura del artista, ¿no? Siempre se va a estar cuestionando esto y el mismo arte en sí. ¿Quién es un artista realmente? Pues, ¿y qué es la diferencia que podría haber tal vez con un artesano? Planteamos aquí que la old school surge desde un oficio, pues, o desde un trabajo dedicado y muy similar al tema de un oficio, ¿no? En donde hay que tener cierta ética de trabajo, cierta dedicación, y cierto lenguaje técnico, ¿no? Pero muchas veces el oficio también parte como de un lenguaje lírico. Mucho de lo que es las primeras generaciones surgen así con el tatuaje como un oficio lírico. Ellos mismos van desarrollando sus propias técnicas, sus propios tipos de agujas. Había que soldarlas, había que conseguir hacer unas tintas incluso
con tinta china o de otras maneras, que estaba como muy en gestación. Al ser como muy ligado a la cultura de rebeldía, al tipo de consumos culturales como el rock, hacía que el elemento de la experiencia fuera mucho más fuerte que el elemento visual. Entonces, mucho de lo que se hacía no tenía como una rigurosidad artística, sino más bien la experiencia era estar en un concierto de rock y mostrar el tatuaje, ¿no? De hecho, acá tuvimos unas bandas como Rotting Christ, que es una banda emblemática del metal proveniente de Grecia, que vino en su momento a hacer un concierto en Puebla a principios de los años 90, y hay unos videos en donde después de su concierto el tatuador los estaba tatuando ahí mismo con los fans, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias era lo que se buscaba, ¿no? Por lo mismo, no había mucho desarrollo visual, o sea, no había mucho dibujo, sino más bien había mucha, pues copias, o era el mismo tatuaje, la misma calaverita, la misma rosa, que se reproducía muchas veces, ¿no? Lo mencionaba Alfredo Mata, sí estudió diseño, entonces él empezaba como a modificar algunos diseños. Un tigre japonés, tal vez en lugar de hacerlo naranja, lo hacía de un amarillo canario, ¿no? Entonces aportaba como ciertos elementos, pero de todas maneras ese enfoque de oficio está ciertamente limitado a lo que sea como técnicamente reproducible. En la actualidad yo creo que todavía continúa con esta cuestión que se mencionaba en el argot del tatuaje, se le dice como chácharas, ¿no? Que son consumibles fáciles, o sea, son tatuajes como un corazón, un infinito, que son también muy recurrentes y que se van a seguir haciendo. Entonces realmente es un trabajo también de oficio, mantener una tienda abierta, el taller, digamos, el estudio, y poder atender a cualquier persona con ese tipo de necesidades. Y acaba siendo un trabajo, ¿no? Una ética de trabajo también. A lo largo como de o sea, en las últimas décadas, del 2000 para acá, empieza todo ese lenguaje visual a desarrollarse mucho más. La televisión influye muchísimo. Hay un programa en especial que se llama Ink Master, que pues lo que hacían era televisar todo el proceso del tatuaje y cómo el diseñador dibujaba algo nuevo porque el cliente le había pedido algo en específico, cómo se cuidaba también las faltas de ortografía, cómo se cuidaba que una mano no se dibujara con 6 dedos, ¿no? Entonces ese rigor fue como poco a poco avanzando, porque era tanto como la experiencia de rebeldía que muchas veces, o sea, muchos años estuvo muy cerrado el tema del tatuaje, y entonces si alguien llegaba a querer aprender, difícilmente se le iba a dar la oportunidad, o tenía uno que entrar como chalán, limpiar y barrer el estudio 5 años en lo que ya empezaran como a integrarlo más, ¿no? Como se dan muchos otros tipos de oficios, digamos, en el país. Pero con el avance y con la apertura también de nueva tecnología, en realidad, en la entrada del mercado chino alrededor del 2010, entraron o sea, era más fácil conseguir una máquina, conseguir unas agujas, conseguir una tinta. Entonces se abrió, en realidad, aunque los mismos tatuadores no quisieran abrirlo, se abrió la posibilidad de que otras personas se integraran. Ahí es en donde empieza, como yo creo, lo interesante, porque empieza a haber más personas aportando como otro tipo de enfoques. Entonces ya no solo era el tatuaje tradicional o el tatuaje negro, ¿no? Sino ya también podía haber un tatuaje de letras mucho más desarrollado, ¿no? Con unas caligrafías, o sea, diferentes tipos. Podía haber también tatuajes meramente ornamentales, como geométricos, como mandalas. Y ese tipo de desarrollo visual es lo que nos lleva hacia un artista, como se le entiende en la teoría del arte. ¿Por qué? Porque un artista sí termina proponiendo su propio lenguaje visual y hace una investigación de su lenguaje visual, ¿no? Entonces empiezan a haber ya tatuadores escolarizados, ¿no? Tatuadores que estudiaron artes plásticas primero o que estudiaron diseño primero y que ya llevan avanzado una investigación del lenguaje visual. Entonces, traducir eso al tatuaje se vuelve como
muy interesante porque el consumo del tatuaje es bastante abierto y frecuente. Yo considero que es más fácil que el público se aviente a coleccionar de un artista que conoce un tatuaje que un cuadro o una escultura. Normalmente para eso necesitas un espacio de galería o un lugar donde colocar, ¿no? Entonces, tanto artistas viraron al tatuaje como los mismos tatuadores se profesionalizaron de tal modo que empezaron a ver unas ramificaciones muy interesantes de diversos estilos, ¿no? Choques justamente de estilos. Hay unos muy interesantes o medio locos en la actualidad que simulan, por ejemplo, stickers de papel, ¿no? Y se ve como la pegatina medio levantada, pero pues es no sé, cualquier motivo, ¿no? Una rosa. O también bordados, ¿no? La misma rosa, pero representada como si fuera un bordado de hilos. Entonces, ese tipo como de riqueza visual es lo que ha llevado a que ya tengamos como la figura del artista tatuador. El artista tatuador es el que sí se ha llevado años desarrollando su propuesta, ¿no? Entonces, son portafolios, son flashes, les llamamos, o sea, propuestas donde tú puedes escoger ya dibujos desarrollados por el tatuador, que coleccionar, que consumir, pero pues que vienen directamente de la mano de ellos, ¿no? Muy interesante también ahorita, porque yo cuando terminé esto no estaba tan fuerte la influencia de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí ya estamos como regresando un poco otra vez a la reproductibilidad, ¿no? Pero bueno, es una herramienta que puede como automatizar muchas cuestiones. El artista termina como él mismo teniendo una propuesta muy, o sea, investigada durante años, ¿no? Y concreta, ¿no? Un trabajo que ha trabajado, un trabajo especializado. O sea, ahorita están las exposiciones de tatuajes, por ejemplo, por diversas categorías, ¿no? Y ahí se acercan los tatuadores justamente a exponer su trabajo en estas cuestiones. O sea, son personas que ya llevan años dedicados al realismo o al realismo en color o al trabajo en puros negros o al trabajo negro ornamental, ¿no? Y son propuestas bien interesantes porque realmente vienen directamente de su creatividad, o sea, de haber experimentado otros estilos, otras técnicas. Por ahí es en donde encontramos la diferencia de un artista tatuador al tatuador de oficio, que mucho el de la old school es más como esta representación del oficio. Sí, sin duda nos has hecho un estupendo recorrido a través de las diferentes generaciones y los cambios que ha habido desde los tatuadores old school, que pues vemos cómo ha ido evolucionando tanto la técnica como la experiencia y cómo es que estas transformaciones estéticas y conceptuales han ido evolucionando hasta pues el momento actual, donde se reinterpretan los estilos clásicos, donde se exploran tendencias contemporáneas, donde la disciplina, la profesionalización, el estudio, la práctica de todos los días de estas chucherías, ¿le llamabas? Las chucherías van creando un oficio artístico, un desarrollo sofisticado de la práctica del tatuador. Entonces, pues bueno, estas cosas, estos cambios en las generaciones que crean tensiones son parte de lo que tú has investigado en tu posgrado y en tu práctica también. Estas generaciones pues obviamente generan tensiones y han ido cambiando desde los 80 hasta percibirlo pues como una tendencia de mediados de este siglo, donde ¿cuáles serían las tendencias del tatuaje contemporáneo? Actualmente sí hay como tensiones importantes que están justamente enfocando las tendencias, ¿no? Uno de los elementos que más movió también el giro del tatuaje fue las redes sociales, ¿no? El internet. Como mencionaba un poco estos dos polos, está la parte como muy de trabajo del oficio y está la parte como muy artística, ¿no? De vocación. El internet pues funciona como para ambos casos, ¿no? Toda
la publicidad pagada que pueda haber en redes sociales, el tipo de convocatorias, de promociones que se puedan circular. Y al otro lado está también redes sociales dedicadas a artistas visuales, como es DeviantArt, por ejemplo, o el mismo Instagram, que es un enfoque visual, en donde los artistas realmente pueden como compartir con el mundo su enfoque y su propio lenguaje y su investigación visual, su trabajo. Entonces, esto acaba tensionando también a esta actualidad, ¿no? Porque se fetichiza mucho también las redes sociales, se pueden usar filtros y se pueden usar otro tipo como de situaciones o dispositivos que engañen un poco al público al que está llegando, ¿no? Entonces, hay muchas personas que están muy en contra de usar redes sociales por todo este boom también del influencer, ¿no? Entonces, muchos, por ejemplo, tatuadores, es más su personalidad en redes y todo lo que eso convoca y atrae que realmente su trabajo de dibujo y su investigación visual, ¿no? Entonces, sí empieza a ser una de las tensiones importantes en la actualidad. Al mismo tiempo, pues sí es una tendencia y es importante estar actualizado con las herramientas digitales. Entonces, pues tenemos también tatuadores de la old school que ya agendan todas sus citas a través de WhatsApp y, o sea, tenemos que estar de alguna manera también actualizados. Yo creo que otra cuestión también es lo que se mencionaba al comienzo, como esta estetización del tatuaje, ¿no? Y de volverlo superficial o un trabajo también, pues incluido dentro de la precarización neoliberal, ¿no? Porque pues ahorita pueden ver, hay muchos jóvenes que están inclinados hacia este tipo de vida estetizada, pues, ¿no? Y quieren ser raperos, quieren ser barberos, quieren ser tatuadores, pues. Sí, no, claro que sí, porque pues yo creo que es muy importante para que la cultura realmente se enriquezca, que más personas aporten. Pero al mismo tiempo sí hay como una cuestión de que la industria del tatuaje está muy apalancada, hay muchos intereses económicos ya de por medio, hay investigaciones tecnológicas importantes en Alemania, en Asia, ¿no? O sea, máquinas de tatuaje que cuestan 40,000 pesos, ¿no? Entonces llegar a esos niveles viviendo en México empieza a ser un poquito como tenso, ¿no? Un poquito complejo, cuando realmente, pues, o sea, los contextos son tan diversos. Entonces, es un trabajo también precarizado, ¿no? Es un trabajo de emprendedor, es un trabajo de ser emprendedor de uno mismo y de autoexplotarse. En realidad también está eso en la mesa. Esa es una cuestión que, pues, todavía no se logra dilucidar, o sea, bien cómo es que se va a regular. Acaba siendo también un tema en el que algunos estudios son dueños y tienen a tatuadores trabajando para ellos, ¿no? Entonces, el mismo trabajo de otros tatuadores acaban enriqueciendo a alguien más, como se vería también en una manufactura, pues, ¿no? O en un concepto de explotación en otro sentido. Pero, pues también es cierto que hay historias, o sea, hay enfoques y hay trayectorias de tatuadores que surgieron desde una pequeña lugar del mundo y ya están tatuando en Nueva York y generándose toda una reputación gracias a sus habilidades artísticas viniendo de México o de cualquier lugar. Entonces, ese contexto neoliberal, la verdad sí es un tema ahí medio tenso, ¿no? Yo creo que también el tema de la regulación es algo que está como en foco hacia las tendencias. Lugares como Japón o Corea, prácticamente hay que estar certificado como médico para ser un tatuador, pues, ¿no? Es sumamente complicado. Y si no, o sea, si se hace como privado, digamos, o eso puede ser penado de una manera muy grave. Aquí en México, en realidad, COFEPRIS está regulado, o sea, está muy poco regulado el tatuaje, ¿no? Probablemente se va a ir regulando cada vez más por la importancia que está teniendo el giro también y por el nivel de personas que se están involucrando. Es algo que ha ido siendo paulatino, como los permisos que se requieren, pero definitivamente va a ser algo más importante. Con la pandemia lo vivimos, ¿no? Como toda esta cuestión de la sanidad y
pues de mantener como los lugares libres de contaminación cruzada, pues es muy importante. El tatuaje siempre lo ha sido y siempre lo va a ser, ¿no? Pero, o sea, el mundo sí está como cerrando un poquito más, regulando más ese tipo de leyes, y pues el tatuaje es algo que está en la mira para que también se vaya regulando, tanto por la parte higiénica como por la parte de formación, ¿no? La verdad, también lo he platicado con algunos colegas y si es posible también en algún punto que las acreditaciones para ser tatuador tengan que ver con tener cierta formación artística previa, ¿no? Porque ahorita no está regulada que yo conozco ingenieros, psicólogos, abogados, de cualquier otro ambiente que que tatúan, pues, ¿no? Y que entran directamente a tatuar. Tal vez por alguna inquietud que tuvieron desde siempre, o tal vez también por un talento nato que tengan, ¿no? Pero regulado, pues no hay. En realidad en México no está muy regulado todo eso. Entonces, pues eso yo creo que es parte. Y otro elemento que podría mencionar son las exposiciones de tatuaje. Las expo tatuajes son algo que va creciendo en tendencia, ¿no? Es eventos abiertos al público en general que pueden ir a ver a tatuadores de diferentes lugares, ya sean expo tatuajes regionales, como pueden ser aquí en el municipio de Tlatlauquitepec, en la Sierra Norte de Puebla, o puede ser ahorita la que está este fin de semana fue la de Bruselas, ¿no? En Bélgica, pues. Y van tomando, o sea, con ese tipo de distancias, pero van tomando tintes muy parecidos, pues, en el que ayudan a profesionalizar a las personas, en el que entran como en competencia, entonces el que se expone también, o sea, que se relaciona más el tatuaje al arte, ¿no? Porque sí hay una exposición del trabajo público, entonces, pues ese tipo de estatus o ese tipo también como de reconocimiento que pueda ir teniendo un tatuador, se lo va ganando ahorita también a través de premios y reconocimientos en las expo tatuajes. Entonces, esto es una tendencia muy fuerte, también no está regulada, o sea, tanto quien lo organiza como quien asiste, o sea, es muy irregular, pero es muy interesante y muy recomendable. Ahorita está poderse integrar, poder visitar una expo tatuaje cuando la vean posible para, pues, igual explorar un poco de esto que hemos estado platicando. Sí, pues hemos explorado muchas aristas de este tema, donde el tatuaje ha evolucionado de las prácticas tradicionales y marginales hasta convertirse en una expresión artística sofisticada y profesionalizada. También pues hablamos de las raíces históricas, de la estigmatización durante los años 80, 70, ¿no? Donde las personas tatuadas pues, sufrieron un marcaje social causado por estos tatuajes. Y también pues la popularización que nos ha llevado pues el tatuaje a todos los ámbitos sociales y los cambios generacionales que han influido en la estética y en la profesionalización también del oficio. Muchas gracias, pues hemos llegado al final de Juveniles de esta tercera temporada. Nos acompañó en la cabina el maestro Otón Álvarez Moisés, doctor Tinta. Vamos a concluir con esta plática, no sin antes que nos hagas una segunda recomendación musical. Sí. Pues una recomendación musical, yo creo, para este segundo segmento, puede ser el artista, se llama Teddy Swims. Él hace una mezcla de varios estilos, es más como una especie de R&B o algo pop, pero justamente es un artista muy reconocido actualmente, me parece que tiene 30 y poco años, pero está tatuado del cuello hasta la cabeza, todo el rostro, pues, ¿no? Entonces, creo que es también interesante ver lo mucho que realmente ha avanzado, ¿no? Los Red Hot Chili Peppers tal vez tenían uno en el hombro y otro en el pecho, pues. Este artista, o sea, es conocido a nivel mundial y está tatuado hasta los párpados, pues. Entonces, muy buena música también. Nos escuchamos la próxima semana en Juveniles, espacio de reflexión y análisis sobre juventudes. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC.